¿Qué es el espiritismo? Fundamentos y bases del espiritismo. No es una conferencia en sí misma como están ustedes acostumbrados los que venís a recibir. Pues no, no es una conferencia igual que otras. Es la enseñanza de qué es el espiritismo, de cuáles son las bases, porque lógicamente Allan Kardec nos dejó una maravilla de codificación, pero ¿dónde nos sustentamos? ¿En qué nos sustentamos? Ustedes habrán preguntado en alguna ocasión, ¿qué es el espiritismo? ¿Cómo lo sienten ustedes dentro de su alma, dentro del corazón? ¿Cuál es el objeto de la doctrina espírita? ¿Cuál es el objeto de que la doctrina espírita se vaya hablando cada vez más? ¿Cuáles son los fundamentos y las bases del espiritismo? ¿Cuál es ese fundamento? ¿En qué nos sustentamos? Bien, y eso es lo mismo que vamos a ver de una forma breve, sencilla y fácil para que todos lo podamos comprender. Yo también, porque yo necesito también aprender como ustedes. No porque me ponga aquí se puede decir que lo sé todo, ni mucho menos. Yo también estoy estudiando al igual que ustedes. El espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, del origen y del destino de los espíritus, de su relación con el mundo corpóreo y de las consecuencias morales que se derivan de esa relación, así como del conjunto de los principios y las leyes enseñados por los espíritus superiores contenidos en las obras de Allan Kardec, que constituyen la codificación espírita de esos 5 libros de Allan Kardec. La palabra espiritismo fue creada por el señor Hipólito León Denizar Rivail, nacido el 3 de octubre del año 1804, en Lyon, en Francia. Profesor y pedagogo de profesión. Hombre ilustrado con una amplia formación, fue y actualmente es conocido con el seudónimo de Allan Kardec, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y por qué Allan Kardec?, se preguntarán ustedes. Pues porque como el señor Hipólito León era muy conocido en Francia al ser pedagogo, él quiso tomar un seudónimo que era de una de sus vidas anteriores para que no le reconocieran en su trabajo. A Kardec le llamó la atención el pasatiempo de la época francesa, donde se reunía la gran sociedad parisina en torno a una mesa redonda, llamada entonces velador, que decían que era parlante. Se daban golpes, se contestaban sí o no a las preguntas que se les hacía, y cuyas respuestas eran respondidas totalmente. Dado que la mesa, como todos sabemos, no es un ser inteligente, no piensa, no habla, no razona, pues Allan Kardec comprendió que había algo mucho más detrás de todo lo que se veía y se escuchaba, que debían de ser inteligencias inteligentes que así se mostraban, por lo cual se adentró en el mundo espiritual instruyéndose al respecto. El espiritismo, con todos sus principios, nace de la rigurosa observación de este fenómeno de las mesas parlantes y de la aplicación del método racional, por lo que decimos es una ciencia de observación. Puesto que es una enseñanza emanada de los espíritus, y siendo que se codificó y se hizo otra doctrina,
aparte de las muchas que hay en el mundo, pues se necesitaba una palabra nueva para definirla, para que se reconociera qué es lo que daban los espíritus superiores. Entonces Allan Kardec puso en la palabra espiritismo, de espíritus. La palabra está muy bien puesta, como vemos. Y así se sigue llamando en todos los sitios, espiritismo. Las comunicaciones con los espíritus se han dado en todas las épocas de la humanidad. Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha buscado contestación y respuestas, o respuestas y contestación de ese más allá. Todos lo sabemos, pero la recopilación de las enseñanzas de espiritualidad, de esos seres de luz, de esos seres superiores, llegó de nosotros, de este insigne hombre llamado Allan Kardec. Sin embargo, no es una ciencia de observación, como podemos comprender, pues de la misma forma se desprende toda una gran filosofía de inmediatas consecuencias morales, como vamos a ver. Perdón, que he tenido un trancazo y se me seca la boquita. Es una filosofía basada en hechos reales, en hechos objetivos y no en fantasías, pues de sus principios se derivan consecuencias morales de gran repercusión para los hombres, y en esta moral de la que el hombre tanto adolece y necesita antes y ahora no digamos. Toda esta filosofía, toda esta moral, estamos apoyados, el espiritismo y las enseñanzas del gran maestro Jesús de Nazaret. Ahí se apoya el espiritismo. Dentro del espiritismo encontramos la figura del médium, una figura que, bueno, que a la mayoría de las personas les gustaría ser médium. Eso no se fabrica, eso se nace y con el tiempo se desarrolla. El médium, lleva a cabo una labor muy importante, como su nombre indica, porque es el mediador entre la realidad corporal y la realidad espiritual. Allan Kardec codifica o recopila todas las enseñanzas dadas por los espíritus superiores de una manera sencilla y transparente en los siguientes libros. El primero de todo fue el Libro de los Espíritus, que salió a la luz, que salió al mundo en el año 1857. El segundo fue el Libro de los Médiuns, gran enseñanza para aquel que quiera instruirse para la mediunidad, del año 1861. Le siguió el Evangelio según el Espiritismo, del año 1864, y posteriormente El cielo o el infierno, o también llamado La justicia divina, del año 1865. Y por último, la Génesis, del año 1868. Estoy casi segura que todos los que estamos aquí no hemos leído los 5 libros de la codificación, o los hemos hojeado nada más. Os puedo decir que es una maravilla parlante, donde nos mete Allan Kardec en un estado espiritual muy avanzado. Y el último libro, la Génesis, es una maravilla. Nos describe cómo se formó la tierra, y verdaderamente merece la pena hojear por lo menos en profundidad estos 5 libros. Los fundamentos y las bases del espiritismo son
Somos espíritus encarnados y así lo queremos hacer llegar a todos los presentes. Somos espíritas porque creemos en la espiritualidad. Nada más, por eso somos espíritas. Mas no entramos en el apartado de fanáticos. No somos fanáticos, aun cuando la gente, el vulgo, quiera creer que así somos. No, de fanatismo nada, porque para eso se lee, para eso se discute, para eso se estudia. Y sobre todo, se pasa por el tamiz de la razón. Lo que la razón nos dice, si eso es correcto, si eso está bien, es porque es así. Mas el alma, nuestro espíritu, que es el que nos hace entrever la realidad de esa gran espiritualidad. Nos basamos en las enseñanzas de los espíritus superiores, porque así lo recopiló Kardec. No somos nosotros los que estamos aquí en esta época los que hemos hecho la codificación. No, fue Kardec. El espiritismo carece de dogmas, carece de rituales, carece de templos, de sacerdotes. Desde que se estructuró el espiritismo, solamente cree en lo que voy a leeros a continuación. Primero, la existencia de un solo Dios. Somos monoteístas. Segundo, la existencia del espíritu inmortal, nuestro espíritu llamado alma cuando estamos encarnados y espíritus cuando estamos desencarnados. Tercero, la existencia del espíritu protector del Padre, de Dios. Estamos siempre protegidos por ese Padre. Invisible, sí, de acuerdo, que no le vemos, que no nos acercamos a Él, de acuerdo. Pero fijaros bien, cuando tenemos alguna angustia o alguna preocupación y desde el fondo de nuestro corazón elevamos ese pensamiento al Padre, a que parece que se nos quita toda esa preocupación y toda esa fuerza negativa. No nos quitan porque tenemos que vivir nuestras preocupaciones, pero sí nos ayudan a seguir adelante y nos cambian la vibración. Nos ayudan a nuestra alma a renacer con mayor fuerza y mayor potencia. Cuarto, la ley de reencarnación, por la cual se efectúa la justicia divina por la ley de causa y efecto, o también llamada acción y reacción. ¿Hemos producido una causa? Pues lógicamente hay un efecto, por lo cual tenemos que efectuar la llamada reparación. La reparación y el aprendizaje de esa reparación, porque no solamente basta reparar, no. Hay que aprender por qué reparamos y por qué sentimos esa gran necesidad que nos ponen por delante de reparación. Para esto está ahí la reencarnación, mas no es un castigo de Dios, como se puede creer mucha gente, ni mucho menos. Queridos, Dios no castiga. Dios es inmensamente bueno y justo y amoroso y noble, y somos sus hijos, y llevamos dentro su chispa divina. ¿Cómo nos va a castigar? No, Dios no castiga. Se produce una causa, vuelvo a repetir, pues hay un efecto, que es la reparación. Quinto, evolución de todo lo creado. Claro que sí, que tenemos una evolución. Lo vemos en todo, en la naturaleza, en las plantas, en los animales, en las personas. Todo es evolución. Sexto, pluralidad de mundos habitados.
Claro que sí. No vamos a creer que somos los únicos en esta galaxia o galaxias, como ya se está hablando de galaxias distintas, que somos el único globo terráqueo azul, que tenemos el privilegio de ser como hormiguitas y que estamos ahí. No. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, hay muchas moradas. Pluralidad de mundos habitados. Séptimo, conocimiento de uno mismo, basándonos en el estudio de las obras de Allan Kardec, el poner en marcha, para poner en marcha lo aprendido. Y esto nos lleva irremediablemente a un nuevo estilo de vida, a un cambio en todos los sentidos en nuestro interior. Hoy hemos estado hablando en la clase de este cambio que se produce en nosotros. Claro que sí. Cuando nosotros vamos estudiando, desmenuzando, vamos dejando que el alma se llene de esa sabiduría espiritual, hay un cambio, un gran cambio en nosotros. Octavo, la noción de que somos responsables de nuestros actos durante toda nuestra existencia estando encarnados. Somos responsables de nuestros actos. Nadie nos obliga a beber, nadie nos obliga a fumar, nadie nos obliga, etcétera, etcétera, etcétera. Somos responsables de nuestros actos. Noveno, no existe ni el cielo ni el infierno eternos. La felicidad o la infelicidad relativas después de la muerte las determina el estado moral del espíritu, cuando queda libre de la materia. Y eso los médiums lo sabemos. El espíritu, cuando está libre, se demuestra tal como fue en vida, con sus defectos, con sus cualidades, con sus virtudes, con sus aberraciones. Décimo, el concepto de creación igualitaria de todos los espíritus, los cuales fuimos creados simples e ignorantes. Fijaros qué maravilla, que todos somos creados de la misma forma, simples e ignorantes. En su origen fuimos creados así y destinados para el bien o para el mal, según determinemos nosotros mismos por nuestro libre albedrío. 11. La moral de Cristo contenida en el libro del Evangelio según el Espiritismo es el camino para la evolución segura de todos los hombres, para llegar a ese camino de luz. Como pueden ustedes ver, la divulgación y la acción del espiritismo es un bien para el ser humano, para toda la humanidad, porque nos hace que tengamos un cambio, porque nos hace meditar, porque removemos nuestra tierrita. Y de esta forma vamos poco a poco ascendiendo. Nos enseña también el espiritismo: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Amamos al prójimo? ¿De verdad amamos al prójimo? ¿O nos ponemos un velo de tul transparente, la mejor de nuestra sonrisa, para decir a una persona: te comprendo, te quiero, estoy contigo? No. La lengüita es la peor arma que tenemos. Ama al prójimo como a ti mismo. Desde esta base del espiritismo, desde este axioma, se apoya, se esclarece y se trabaja. Cuando las personas vengan de la ideología que vengan, entran al espiritismo, se abre ante ellos un campo tan amplio de investigaciones que de momento no nos damos cuenta de tamaña grandiosidad. Y a medida que vamos ampliando conocimientos, más ancha se torna la perspectiva de lo que antes nos era desconocido.
y en todo comienzan a ver la grandeza de Dios. Así comenzó la andadura del espiritismo y así continuamos en ello. Pero se preguntarán ustedes, ¿y cómo se efectúan esos cambios, esos trabajos en un centro espírita? ¿Qué se hace en el centro espírita? ¿Cómo se elabora? Bien, vamos a dar una pincelada. En el centro espírita nos reunimos para atender a los encarnados que necesitan atención a sus problemas, para escuchar y orientar a los necesitados de los de este mundo y de los del otro, como los llamados muertos. Y las actividades de un centro espírita son las siguientes. Perdón. ¡Ay, qué bien! Se imparten conferencias instruyendo sobre el mundo espiritual. Se educa y se orienta en la mediunidad seria, conforme a las enseñanzas de Allan Kardec, con la finalidad de ayuda al necesitado. No mediunidad de engaño, no mediunidad de cobro, no mediunidad de que... ustedes han pensado cuando van a algún sitio a que les digan algo, mediúnicamente hablando, y pagan a ese medium. ¿Ustedes creen que si por ejemplo, si le citan a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde está el guía del medium ahí como un clavo para orientar la mediunidad? ¿Qué se lleva el espíritu monetariamente hacia arriba? No. Nosotros tenemos una mediunidad seria, seria para ayudar al encarnado y al desencarnado, repito. Obrando en consecuencia, estudiando siempre para estar instruidos, porque del todo no estamos instruidos del todo. No. Quien crea que lo sabe todo está equivocado. Tenemos que seguir instruyéndonos. Aunque, como es lógico, la comprensión y aprendizaje de todo forma lo que forma el mundo espiritual, del todo lo que forma aquello allá arriba, donde sea, nadie la sabe en la tierra. Disponemos de cursos con trabajadores aptos, preparados para el estudio y apoyados en la doctrina espírita. Por lo tanto, les informo, las reuniones son a puertas abiertas, según lo expuesto anteriormente, para todo aquel que desee compartir lo que ofrecemos. La puerta siempre está abierta. No tenemos nada que ocultar. Nada que decir, esto que no lo escuchen, por favor. No, la puerta está abierta para el que entra y para el que sale. Las reuniones de estudios, véanse sobre mediunidad, sobre los pases, sobre los esclarecedores o los adoctrinadores, de enseñanzas doctrinarias, etc., se dan para que el fruto germine en el intelecto de la persona, en la moral de la persona y en el espíritu de la persona. Las prácticas de todo ello son en armonía, para lograr entender cuanto se diga sobre la doctrina, con coloquios, siendo momento de poner en marcha todo lo que hemos ido aprendiendo día a día. El reto de la educación de la infancia y de la juventud se realizan con orientadores aptos y preparados para ellos. La mediunidad llevada al máximo respeto dentro de la luz y con la ayuda de la espiritualidad superior, y repetimos, para dar ayuda al alma perdida que no encuentra su caminar, e inclusive almas en total perturbación, distorsiones cuyas causas se pierden en el espacio y en los tiempos pretéritos. Tenemos en los centros espíritas también la asistencia fraterna, espiritual, que sirve para ayuda del encarnado, que encuentre la luz y la paz de aquello que le ocurre, y si lleva de casualidad alguna perturbación, se le ayuda en el centro espírita también. Porque las problemáticas de las personas, cada uno tenemos una problemática distinta.
Entonces hay que saber escuchar. Y se quitan estos espíritus perturbadores. La práctica de la oración en el hogar es muy necesaria para apartar toda clase de entidades, y el Evangelio en el hogar es una luz que perdura día y noche. Mirar, la persona que haga, aunque sea una vez a la semana, no hace falta más, una práctica de oración encomendándose al Padre, a Jesús, a los espíritus de la luz, se beneficia a esa persona, pero beneficia donde está, en su casa, se limpia, y se benefician también los familiares. La oración es una fuerza tremenda. Cuando nos adentramos en este mundo maravilloso espiritual, del cual estamos hablando, tenemos apoyo totalmente de la espiritualidad. No es que antes no lo tengamos también desde que nacemos. Sí, claro que sí, tenemos siempre esa protección espiritual, pero cuando la espiritualidad ve que nos entregamos y que nos damos de lleno por completo a ellos, nos apoyan más y nos ayudan en esa ley de causa y efecto que traemos y que tenemos que cumplir. Al observarnos cómo queremos efectuar en nosotros los cambios, ellos se alegran muchísimo. Y tampoco olvidemos la asistencia que tenemos cuando estamos dormidos. No nos olvidemos de eso, puesto que es un hecho constatado. Con la ayuda de nuestro guía espiritual o nuestro ángel del guardián, nos desplazamos a veces y ayudamos a seres que lo necesitan, que están perturbados o que necesitan de una ayuda espiritual, moral. O bien también nos podemos tropezar con personas de existencias nuestras anteriores, que también necesitan esclarecernos al respecto, ellos y nosotros. Estas distorsiones, como son etéreas, como son de vibración, a veces nos producen distonías corporales, hasta enfermedades, porque bajamos nuestra vibración. Y al bajar la vibración, somos pasto mentalmente, aunque no nos demos cuenta, de esta clase de entidades. Otras veces nos llevan a planos donde aprendemos, en clases, y hasta podemos ver a algún ser querido que haya partido. ¿No os ha pasado que en algún momento os despertáis y decís, he soñado con mi padre o con mi madre o con mi amiga y he estado hablando con él o con ella y es igualito que cuando estaba vivo? Bien. ¿Y por qué no creer que hemos estado con esa persona y que hemos estado dialogando y que nos ha estado ayudando para que vivamos mejor? ¿Por qué no? La práctica de la oración junto con la acción de primer ayuda a los planos superiores es una herramienta necesaria para efectuar ese cambio de vibración en nosotros y en el planeta para favorecer esta transformación tan grande planetaria que debemos de hacer. Bien. Y yo os pregunto, ¿cómo subimos la vibración? ¿Lo sabéis? La vibración se sube a través de la oración. Nosotros oramos desde el corazón, desde el alma, y subimos un poquito nuestra vibración. La espiritualidad se acerca a nosotros y baja otro poquito la vibración. Y vamos conectando vibración tras vibración con otros seres y otros países y otras entidades y otros colores de piel. Y eso es lo que va a ayudar a hacer ese cambio de vibración planetaria. La oración. Fijaros qué sencillo, la oración.
Volvamos a reflexionar sobre las reuniones mediúnicas. Es importante que nos sirvan de ejemplo, de ayuda, de estudio también a nosotros mismos, a los médiums, para comprender mejor lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Porque a veces, viviendo, se nos olvida esta parte. La asistencia social busca el centro espírita que proporciona las enseñanzas y da las fuerzas precisas que le permitirán, por medio de la comprensión y del acatamiento de la ley de Dios, iniciar esta rehabilitación y esa ascensión espiritual en nosotras. La tenemos que hacer, trabajarnos en ello. La divulgación, ¿cómo efectuamos esa divulgación? Aclaramos que el espiritismo no es una doctrina proselitista, no, cuyo afán es convertir a los demás haciendo adeptos, no. Ustedes verán que vienen y nadie les hace hincapié en tal o cual cosa, ni envolver, ni no, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no. Es una doctrina abierta. No vamos buscando hacer captaciones. Es una oportunidad, sí, eso sí, maravillosa para empezar a entender el por qué nos ocurren las cosas. ¿Por qué me ocurre a mí esto, Dios mío? ¿Por qué? Pues tenemos ahí la ley de acción y de reacción. Y como dijo Jesús, y como dice este axioma, buscad y hallaréis. He encontrado un pequeño apunte de lo expuesto de las bases del espiritismo y de los fundamentos del espiritismo, desde dónde se sustenta. Pero si ustedes me lo permiten, me gustaría leer lo que nos dan como orientación Allan Kardec en la Génesis, en el libro de la Génesis, en el capítulo 18, donde nos dicen lo siguiente. Además de los fundamentos y las bases que contiene el espiritismo, es necesario para que el hombre sea feliz en la tierra. Preciso es que ella, la tierra, esté poblada de espíritus buenos, tanto sean encarnados como desencarnados, y que solo quieran hacer el bien. Dado que estos tiempos han llegado, ese cambio planetario de vibración, en la actualidad, y con la gran transición, se os informa que se lleva a cabo una gran inmigración entre los habitantes de la Tierra. Quienes hacen mal, por el mal mismo, por hacer mal, y que no han sido tocados por el sentimiento del bien en su corazón, no son dignos de la tierra transformada que vamos a tener, de modo que serán excluidos de ella, pues si así no fuese, volverían a causar perturbación otra vez a la misma tierra, volverían a causar desconciertos y constituirían un obstáculo para el progreso nuestro. Algunos espíritus que se van a llevar, que se están llevando ya, irán a expiar su obstinación en mundos inferiores, a donde llevarán los conocimientos que han adquirido aquí en la tierra, con la misión de contribuir al progreso, ya que son mundos inferiores al nuestro. Y a estos espíritus serán reemplazados por espíritus mejores en la tierra, que harán reinar entre ellos la justicia, la paz y la fraternidad. La época actual es de transición. Los elementos de las dos generaciones se confunden, pero ubicados en un punto intermedio asistimos a la partida de una y a la llegada de otra, mientras cada uno muestra en el mundo sus características peculiares. Y ahí entra el saber en profundidad todo lo que hemos expuesto. ¿Qué es el espiritismo? Sus fundamentos y sus bases de verdad, desde el fondo de nuestra alma, para comportarnos como hijos que somos de Dios
y los cuales nosotros tenemos esa gran oportunidad y esa gran doctrina al alcance nuestro con sus fundamentos y con las bases de la doctrina espírita, como les hemos expuesto. Adelante, siempre adelante, desde el amor, con mayúsculas, ese amor con mayúsculas, para hacer camino al andar y dejar este camino ya en el bien para otras generaciones venideras. Y de corazón os digo, muchas gracias por escuchar esta pequeña exposición y deseo que nos ayude a esclarecernos un poquito más el porqué de nuestra existencia y de nuestro progreso y pensar que es un placer estar aquí, en la tierra, porque en realidad es un placer, es una gran oportunidad que nos han dado, que nos están dando con esta gran ayuda que recibimos. Como os he dicho en un principio, no era una conferencia tal cual estamos acostumbrados a escuchar, no. Es una enseñanza, es como si dijéramos una clase para saber cuáles son los fundamentos y las bases de la doctrina espírita. Muchísimas gracias. En la familia, ¿eh? Si queréis compartir alguna cosa o preguntar algo, pues tenemos unos minutos para hacerlo. Pero que sea sencillito, por favor. ¿Qué piensas de esta, por ejemplo, esta persona tan famosa? ¿Podría ser esta persona tan famosa que viene? No creo que haya tantos ignorantes y tantos tontos. Está Berlín Rosner, que viene a Madrid y viene y llena teatros enteros y va por todo el mundo y da con manos da. Entonces, ¿podría ser que una persona estuviera tan desarrollada para poder hacer ese show que es, no creo que haya tantos ignorantes, que sale en televisión, sale en Madrid, viene mucho y llega 3.000 personas, sale y dice que va a hacer a la persona que está, a cualquier persona, ¿qué te pasa? Tal. Entonces, ella directamente tal, te va, habla de la familia, etcétera. ¿Pudiera ser que había una persona tan desarrollada mediáticamente que pudiera hacer eso? Y no creo que haya tantos tontos, porque es que llena teatros enteros. Mire, yo le voy a contestar a eso muy sinceramente. Yo, por un lado, asiento que en algunos casos es verdad y digo que en otros casos son mentira. Todos estamos deseosos y deseando de que nos digan algo, bien de esta vida, de otra existencia, de nuestros familiares. Esta medium que salía en Telecinco, que no me acuerdo cómo se llamaba, pues esta medium, por mediación de mi hija, conocí a una persona que estaba en los estudios y dijo que todo era mentira, que era todo pagado, investigado, recopilado y que ella lo soltaba para impresionar a la gente. Pero cuidado, que también hay personas que son verdaderamente mediums. En Ceide, cuando estaba en la Puerta del Sol número 14, en el tercer piso, Rafael González Molina, el que hizo este centro, llevó 2 mediums de Brasil, 2 hombre y mujer. Yo estaba allí. Acababan de llegar del avión, los fue a recoger del avión y los llevó a Ceide. Y estos señores, este hombre y esta mujer, decía, por favor, ¿se levanta usted? Y se levantaba la persona. Yo decía, ojalá me toque a mí, pero no me tocó. Y le estaba diciendo de pe a pa la persona que estaba a su lado, que era su madre, que se llamaba fulanita de tal, y que era así físicamente, y tal, y cual, y acullá. Y a otro, levántese usted, por favor, usted tiene tal enfermedad. No se preocupe porque a usted no le va a pasar nada. Tenga más fe y más esperanza. Quiero decirle con esto que hay, en este mundo hay de todo. Como los mediums que he expuesto antes, que cobran,
que se lleva el espíritu, la mitad del sueldo, pero también los hay que son verdaderos. Chico Javier, no tenemos nada más que decir, el medium que era. Yo tengo en mi casa, que lo traeré para que ustedes lo vean, la hoja del País, del periódico del País, una hoja completa de cuando murió Chico. Ha muerto el mejor medium del mundo, y narró aquí en el País de aquí. Eso es maravilloso. Hay buenos mediums y estafadores. Divaldo Pereira Franco es un buen medium, y otros muchos que habrá por ahí que ni conocemos y que estén en el anonimato, porque cuidado, no todos los buenos mediums tienen nombre público que se les conozca, no. Hay muy buenos mediums en el anonimato que ni engañan, ni distorsionan, ni cobran, ni hacen nada de nada. Entonces, hay de todo. Unas veces sí y otras veces no. Dice, ahora al hilo de todo esto, estoy recordando el Evangelio, ¿no? El espiritismo, que lo que hace, o lo que define la calidad de un medio, no está en la calidad de las comunicaciones que hace, sino en la calidad de los espíritus que le rodean. Que al final no deja de ser las calidades morales. Claro. A ver, Chico Javier, ¿qué calidad de medium tenía? En Manuel, fijaros qué espíritu. Divaldo Pereira Franco, ¿quién lleva de guía? Juana de Ángelis. Y estos mediums que cobran, ¿quién crees tú que va a llevar? Pues Pepito Pérez, fulano, o el que engañaba aquí en la tierra y le sigue soltando, dile tal cosa, dile cual. Eso está claro. La calidad, la moralidad del medium. Que lo que distingue a un buen medium no es la calidad de sus comunicaciones, no, sino la compañía espiritual. Eso es. Y el medium, para ser un buen medium, deberíamos de tener todos una gran calidad moral y una gran calidad espiritual, porque según somos, así nos dan. Eso está clarísimo. Verdaderamente, Aurora, la trayectoria que llevan estos medium, como has mencionado, Divaldo y ahora cientos de ellos que no conocemos, pero que están ahí, verdaderamente llevan tantos años. Y fijaros, a ver, defectos tenemos todos, pero ¿qué línea llevan? Siempre la misma. ¿Por qué? Porque llevan una línea correcta de sentimiento, de sencillez, y los buenos espíritus nunca les faltan. En cuanto empezamos a creernos que sabemos lo que somos, tal, pues lo que no terminas de decir, está Pepito, el Palotes, el otro y el otro. El medium debe de tener una gran calidad moral, claro. Pero si no la tiene, tratar de conquistarla. Debe de ser una persona humilde, debe de ser una persona, como hemos dicho en clase hoy, que tenga, bueno, pues que sea un espíritu la mejor buena persona posible. A más bondad, a más espiritualidad, a más moralidad, más protección tiene ese medium. Porque fíjate, Jorge, que no es lo que nosotros hagamos o digamos, es el ejemplo que se da en los demás. Con el ejemplo de una persona se hace mucho bien. El medium debe de ser, dentro de lo que se puede, porque yo no soy, hay mucha cola que pisar todavía, pero dentro de lo que se puede, lo mejor posible, porque no importa en qué puesto estés en la vida, en tu mediunidad o trabajando, tú estás trabajando para el jefe, para el Padre, para Dios. No importa, aunque barras el centro, no, eso es lo de menos, porque aquí no cuentan las acciones, pero arriba sí. También creo que influye bastante cómo se prepara ese medio, qué enseñanzas, qué bases, eso es muy importante. Es muy importante, pero
no nos olvidemos que ha habido mediums muy grandes, analfabetos perdidos, que nosotros hemos conocido en los pastoreros. Este señor, que no me acuerdo cómo se llamaba, que no sabía ni leer ni escribir, pero hay salud. Cuando se subía a la vitrina en los congresos y abría la boca, la compañía que llevaba, el ser que llevaba, qué conferencias nos daba. Pero como empieces porque yo, porque tú, porque fulanito, porque mi hombre, se acabó la mediunidad buena. Al contrario, nos arrean cada palo, que para qué te cuento. Y tampoco olvidemos cuál es la finalidad de la mediunidad, que al final es rescatar nuestras deudas del pasado. Sí. Como que el medium es un ser iluminado y no. es un ser lleno de defectos y de errores. Tú llevas razón, no es un ser iluminado, pero aparte de rescatar los errores del pasado, el medium es un ser que debe de ayudar a los dos planos, al desencarnado que lo necesita y al encarnado de aquí. Es mucha responsabilidad, Mar, es una gran responsabilidad. Hombre, ya hablando de espíritus a lo mejor elevados, que vienen en misión, tienen mediunidades que podemos destacar como que son... No. Pero los que estamos aquí a pie de calle somos obreros del pozo. Somos obreros, como dice el título, obreros de la vida eterna. Sí, no te quepa la menor duda que nosotros somos poceros, ¿eh? Que venimos de las deudas. Sí, nosotros, los que estamos aquí, somos poceros. Nos llevamos lo peor de lo que... ¿Por qué nos llevamos lo peor? Y no como Divaldo y Chico Javier lo mejor, pues por méritos atrasados. Eso está clarísimo. Claro. Ahora, dos cosas. Hay dos capítulos en el Evangelio que creo que se queda claro esto que tú dijiste, que uno de ellos, bueno, voy a intentar decir en español, que es no se puede servir a Dios. Claro, ni al mamón, sí. A mamón, sí. Y el otro que a veces donar de gratis lo que de gratis recibís, ¿no? Eso se refiere a la mediunidad. Hay mediunidad de cura. O no olvidemos la cantidad de mediunidades que hay, la de cura. La mediunidad parlante, la escritura como chico, hay una cantidad de mediunidades, la pictórica. ¿Cómo podemos cobrar lo que no es nuestro? Sí, por supuesto. No puede ser. Y la otra pregunta es, ¿que tú no crees que uno de los principios del espiritismo es la distinción entre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo? ¿O no? ¿Esto es solo un detalle? La espiritualidad, yo pienso que la espiritualidad todo es luz. Luego, donde encajemos a cada ser es lo de menos. Ajá. Jesús es luz, el Padre es luz, los guías son luz. Que luego ellos, no nosotros, tengan sus estadios de más altos o más bajos, eso nosotros no lo sabemos. Eso corresponde a los planos superiores. Pero que todo es luz y que sí, nosotros necesitamos tener esa muleta de decir, no hay personas que van a la procesión o a una iglesia y se emocionan ante una virgen. Yo lo he hecho, cuando era católica, pero no te emocionas porque eso lo ha hecho un hombre y está muy bien puesto y muy guapo, te emocionas por lo que representa. Entonces, no sabemos en realidad, es más la mente del ser humano que distingue tal o cual cosa, yo creo que más que lo que sea en realidad. Eso es lo que yo creo. La última y para cierro, por favor. ¿Quién levantó la manita? Dime. En una casa espírita, ¿cómo la casa espírita elige un medium para los trabajos dentro de la propia casa espírita? Muy buena pregunta. Mira, por lo menos yo hablo de CEIDE, ¿eh? Cuando se han terminado los cursos para desarrollos de mediunidad, algún guía de la casa suelen decir las personas
que retiran para que empiecen a trabajar mediúnicamente. A veces vienen personas que tienen en su horizonte espiritual, tienen ganas de servir, ganas de trabajar y ganas de hacer. Y les dan esa oportunidad para ingresar a una mesa mediúnica. Pero otras veces no es así. Otras veces escogen a personas porque les están dando una oportunidad de cambio en sí mismas, de redención, de que abran sus orejas más al bien, a la espiritualidad, que se dejen de lo que somos todos aquí en el mundo, de críticas, de no sé qué, de no sé cuánto, de hacer el mal, de malos pensamientos. A veces dan a ciertas personas esa oportunidad de sentarse en una mesa mediúnica para esclarecimiento, para ayuda de desenvolvimiento espiritual y moral de la persona. Entonces es una muy buena pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, ya son las 9 y vamos a pasar a los pases, ¿vale?